Bien, hemos leído Mateo y hemos leído Marcos, dos milagros del Señor Jesús. Desde hace algunos meses yo tenía la inquietud de empezar a orar por los hermanos de la iglesia, y es que los hermanos de la iglesia empezamos a aparecer con muchas enfermedades, con problemas de salud, etcétera. Y yo tenía la inquietud, como lo hacía mi papá, ungir con aceite, como es el mandato bíblico. Y entonces dispuse que cada fin de mes que a mí me tocara predicar, cada fin de mes, ahí íbamos a orar por los enfermos. No, y eso lo aclaro bien, al menos ahora, al menos en este momento. Yo no tengo fe en mí, yo no tengo confianza en alguna cosa que el Señor me haya dado. En lo que tengo confianza y en lo que por siempre tendré confianza es en la iglesia de Cristo. La iglesia del Señor Jesucristo, yo creo, yo sé, yo entiendo que ha recibido autoridad, poder y tiene señorío y tiene mando. Y es por eso que quería hacerlo acá precisamente ante todos, para que todos como iglesia oráramos por los hermanos que están enfermos y que el Señor bendijera a los hermanos. Así que, aprovechando que empezamos a estudiar los sinópticos, tomé esta idea para poder empezar a orar por los enfermos y apartar milagros del Señor Jesucristo precisamente para este momento en el cual vamos a ver y vamos a orar por enfermos. Dos milagros del Señor Jesús, de Marcos y de Mateo. También aparecen en Lucas, por cierto. Pero quería usar ahora a Marcos y Mateo. El Señor se maravilla y el Señor tiene misericordia. Esas son las dos cosas que quiero resaltar. Son importantísimas, esas dos cosas. Se maravilló con un centurión y se maravilló y se llenó de misericordia por un leproso. ¿Cuál era la situación? Estudiarlo es muy importante, ya que es precisamente eso lo que nosotros estamos buscando. Cuando yo les digo, hermanos, pues nosotros no vivimos una religión y no se trata de que el Señor nos mandó que estemos cada semana en la iglesia, no estamos cumpliendo un mandamiento con venir a la iglesia. Eso no quiere decir que no sea importante. Pero lo más importante es por qué estamos viniendo a la iglesia. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros estamos viniendo a la iglesia? Y es que al final todo se centra en nuestra relación con el Señor. ¿Qué es lo que yo estoy provocándole al Señor? ¿Qué es lo que el Señor está pensando de mí? Si en dado caso yo por tener una disciplina vengo al servicio, pero no quiero aprender nada, no me interesa aprender nada, no me interesa la oración, no aprendo nada del mensaje, yo no estoy cumpliendo con nada. Y es por gusto. Pero si estamos aprendiendo y si estamos cumpliendo, y si digo en mi corazón, yo estoy cumpliendo con el Señor y quiero aprender de su palabra y quiero cambiar y quiero ser distinto, pues entonces estoy teniendo una relación con Él. Estoy buscando agradarle, buscando ser mejor para Él, buscando servirle. Ese es el propósito. No quiere decir entonces que no importe venir a la iglesia. Es que todo esto es importante porque es parte del reino de Dios, es parte de lo que cumplimos y le damos al Señor, pero es importantísimo que tomemos en cuenta qué es lo que piensa el Señor de mí. Cuando yo doy ofrenda, cuando yo vengo al templo, cuando yo leo su palabra, ¿qué es lo que piensa el Señor de mí? Y por eso quiero resaltar estas partes precisamente del Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros padecemos enfermedad, pues precisamente es eso lo que tenemos que buscar del Señor. Que el Señor tenga misericordia de mí. Que el Señor tenga misericordia de mí. ¿Cómo hago yo para que el Señor tenga misericordia de mí? Bueno, eso es lo que vamos a revisar hoy, lo que vamos a hablar hoy. ¿Y cómo puedo hacer yo para que el Señor se maraville de mí? ¿Será que alguna vez han hecho eso? ¿Han logrado hacer eso? ¿El Señor se ha maravillado de mí, de usted? Todas estas cosas tenemos que pensar. Bueno, vamos al primero, el leproso. Esto está en Marcos, Marcos capítulo 1. Si tienen sus Biblias abiertas, a Marcos capítulo 1.
¿Cuál es el contexto de este leproso? No lo vamos a leer, pero si ustedes están apuntando, está en Levíticos capítulo 13. Lo pueden ver. En Levíticos capítulo 13, a partir del versículo 40 en adelante, no lo vamos a leer. Sucede que Moisés dejó la ley y el Señor Jesús precisamente le menciona la ley al leproso en este pasaje. En la ley era el sacerdote quien declaraba a una persona inmunda, una persona con lepra, una persona que era sucia, por así decirlo. Ese era el fin, esa era la idea. Esta persona era leprosa, esta persona era inmunda, así se le llamaba, era inmunda, era sucia. Y había un rito, examen, de hecho, las cuarentenas, podríamos decir, básicamente ahí se empezaron, puede leer todo el capítulo 13, ahí están las cuarentenas, esta es la idea de la cuarentena. Y lo que sucedía cuando un leproso era declarado, o leprosa era declarado como tal, leproso, inmundo o inmunda, pues sucedían ciertas cosas. Uno perdía todo, perdía todas las cosas, perdía su casa, perdía donde estaba, perdía su familia, tenía que alejarse completamente de todos. Básicamente se iba a vivir en lo salvaje, en lo despoblado o de seguro en algunas colonias que hicieron los leprosos. En algunas situaciones vemos testimonio de eso, pero entonces formaban colonias porque no podían convivir con nadie más. Cuando alguna persona sana se acercaba a ellos, alguna persona, algún viajero o alguien así iba en el camino y entonces ellos estaban cerca, ellos tenían que gritar, inmundo, inmundo, para que la otra persona supiera y no se acercara a ellos. Y básicamente era esa su vida. Por la lepra, por la enfermedad. Y lo otro que tenían que hacer, no sé por qué aparece así en la ley, pero supongo que tal vez era señal para las demás personas, pero la señal que les daba era que sus ropas tenían que estar rasgadas. Y con esas ropas tenía que vivir para siempre. No podía tener buena ropa. No podía comprar ropa, no podía cambiarse ropa, por así decirlo. Tenía que vivir con esas ropas rasgadas. Ese es el contexto de este pasaje. ¿Cuánto tiempo vivió este leproso así? No lo sabemos. Tal vez 1 año, tal vez 5 años, tal vez 20 años, no lo sabemos. Pero para una situación así, tan grave, tan espantosa, además de tener la enfermedad, estar perdiendo miembros y todo ese tipo de cosas y no tener ninguna atención, estar desahuciado prácticamente, 1 año es bastante. Pero yo no creo que este leproso llevara 1 año así. Y entonces es importante definir, aunque pareciera sencillo, pero es importante definir ciertos principios. Y es que, hermanos, al final, la religión, a lo más que va a llegar es a señalarnos cuál es el mal. ¿Se recuerdan que les dije? El sacerdote era el encargado de decir, este es leproso, bueno, hay que echarlo, hay que sacarlo. Se tiene que vestir así, se tiene que vestir así. Y por cierto, si llegara a suceder que él se limpiaba, tenía que regresar al sacerdote como se lo mandó el Señor Jesucristo. El leproso tenía que regresar al sacerdote para que el sacerdote le hiciera el examen. Entonces, él lo podía declarar como limpio. Por eso es que el Señor le dio la orden después al leproso. El punto es que me gusta ese principio porque la religión no va a llegar a la sanidad a nadie, no va a llegar a la purificación a nadie. ¿Y por qué hablo de purificación ahora? Porque precisamente la lepra era la señal más clara de la inmundicia y la inmundicia venía por el pecado. La manifestación más clara del pecado y de toda la ruina que trae sobre el ser humano, sin importar quién sea este, es la lepra. Quedaba completamente arruinada su vida, alejado de todo, alejado de su familia y ni siquiera puede tener buena ropa. Ropa rasgada. Que la ropa es muy importante, por cierto. Es un sentido de honor en la Biblia, en la Escritura. Es muy importante. El hecho de tener ropa rasgada significaba que estaba arruinado, que estaba acabado.
Básicamente, estar de luto por siempre. Esa era su condición. Y la religión, lo único que puede hacer es señalarlo. Señalar su mal. Señalar su pecado. Esto es malo, esto es incorrecto, esto no está bien. Pero nunca va a limpiar a nadie. Y esa es la razón por la cual desde el principio yo les digo, bueno, vean, no tengan una religión. No busquen tener una religión. Hay muchísimas religiones y lo más que van a hacer es eso. Vayan con los mormones, vayan con los católicos y lo más es haga ciertas cosas buenas, si hace algo malo, pues diga un rezo o alguna cosa así, pero nunca va a purificar su corazón. Incluso el apóstol Pablo menciona que cuando nosotros hacemos ciertas cosas, que no voy a tocar, no voy a ir, no voy a hacer, dice, eso es bueno, eso es sabio. Y se trata de tratar, es un maltrato, digamos, al cuerpo, someter al cuerpo, eso es bueno. Pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Y de eso se trata este milagro. ¿Quién es el único que puede purificar la maldad? ¿Quién es el único que puede limpiar la maldad humana, su impiedad? Solamente Cristo Jesús. Solamente el Señor. Y solamente con una relación personal y real con Él puede purificarnos. Solamente esa relación maravillosa. ¿Se acuerdan el lavado de pies que hizo el Señor Jesús con sus apóstoles? Y como Pedro le dice, no, Señor, no hagas eso. Eso es muy humillante para ti. Pedro le dice al Señor, Pedro, si no dejas que yo te lave los pies, entonces tú no tienes parte conmigo. No tienes nada que hacer aquí. Yo te tengo que lavar los pies. Yo te tengo que limpiar. Yo te tengo que purificar. Y ese es el sentido. Ese es el sentido. Si nosotros vivimos una religión, esa religión lo único que va a hacer es señalarnos lo malo, lo incorrecto, y eso es a lo más que llega. El apóstol Pablo lo describe de una mejor forma. En Gálatas, precisamente, el apóstol Pablo lo que da a entender es que la ley nos mata. ¿Por qué? Por esto. Nos señala, nos condena, eres inmundo, eres malo, tienes que alejarte de todos, tienes que salir del campamento. Eso es lo que escribe Moisés. Recuerden que en ese entonces estaban en el campamento de Israel. Tienes que salir, tienes que vivir afuera. Ya no eres parte del pueblo. Eso es lo que hace la religión. Nada más es eso lo que hace la religión. Pero el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo vino a traer la verdadera purificación de nuestra maldad. La transformación de nuestra alma. La renovación y restauración de todos nuestros beneficios. Ya no tenemos que vivir afuera del campamento, por así decirlo, sino que ahora somos parte de la familia de Dios. Parte de la familia de Dios. Y pensemos en el Señor Jesucristo. Ese hombre era el ejemplo de la impureza, el leproso, por supuesto. Era el ejemplo de la impureza, el ejemplo de la maldad, el ejemplo de todo lo bajo que produce el pecado en el ser humano. ¿Y quién era el Señor Jesucristo? Pues el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, perfecto en todo sentido. Nunca cometió mal y nunca se separó de Dios. El Hijo perfecto de Dios, que vivía en el trono de Dios y por quien fueron creadas todas las cosas. Y como dice el apóstol Pablo, ¿para quién fueron creadas todas las cosas? Porque Él es el amado. Pues estos son los personajes de esta situación. Y cuando el Señor estaba caminando, entre que predicaba, en medio de su ministerio, viene este leproso. Se acerca este leproso. Y me gusta mucho la condición del leproso, sus actitudes. Versículo 40, capítulo 1 de Marcos.
vino a él un leproso rogándole hincada la rodilla. Vino a él un leproso rogándole hincada la rodilla. Y tal vez algunos dirán, bueno, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, en primer lugar, el hecho de que se hincara significa humillación y significa adoración. Ese es el principio. Era un hombre leproso. Era un hombre arruinado. Si quieren verlo así, era un hombre pecador, completamente inmundo, sí. Pero no se había separado. Es decir, su sentido no era blasfemar a Dios. No señalaba a Dios. ¿Por qué, Señor, me hiciste esto? ¿Por qué, Señor, dejaste que esto me pasara? A veces es esa nuestra actitud. Lastimosamente, siendo aún cristianos. Que el Señor me cure para que yo pueda ir entonces a la iglesia. Así escuché a una señora una vez, no voy a contar quién, pero hasta que el Señor me cure, entonces yo voy a ir a la iglesia. Y era una persona creyente, años de haber creído. Investiguemos en nuestros corazones, hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros nos enfermamos? Nos enojamos, nos alejamos de Dios. Señor, ¿y para qué te sirvo? A veces nos da gana de decir eso, ¿no? Pero este leproso, conociendo una ruina que nosotros jamás hemos conocido y nunca vamos a conocer, todavía se acerca al Señor y se arrodilla, adorándole. Es una maravillosa actitud. ¿Y saben por qué es importante también? Porque el pecado por lo general nos aleja de Dios. Y por eso vemos al montón de gente pecadora felices de estar lejos de Dios porque así pueden seguir su pecado. Y el mismo Señor lo dice claramente, la luz vino al mundo. Es que es esta la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No tenían que hacer nada, no tenían que esperar nada, no tenían que hacer ninguna cosa, simplemente tenían que creer, pero creer en la luz, pero ellos amaron las tinieblas. Quisieron seguir en las tinieblas, quisieron alejarse de las tinieblas, pero este hombre, aun cuando fuera pecador, aún así, quiso seguir cerca de Dios. Y sabía que el Señor era lo más importante. Sabía que en Él, tal vez no lo conocía genuinamente como el Hijo de Dios, pero sabía que en Él funcionaba el poder de Dios absoluto. Un leproso, rogándole, no exigiéndole. ¿Han conocido creyentes que le exigen a Dios? El leproso le rogó. ¿Por qué le rogó? Porque no tenía por qué sanarlo. Porque el Señor Jesús no tiene por qué escuchar a nadie. De eso se basa la misericordia. El Señor no se siente obligado en ningún sentido a sanar o a quitar o a hacer. Pero nosotros tenemos que conmoverlo, nosotros tenemos que rogarle, nosotros tenemos que impulsarle a que tenga misericordia. Y estoy bastante seguro que todos ustedes necesitan que el Señor tenga misericordia y no solamente de ustedes. Casi diría yo, ni tanto de ustedes. Pero sí tienen hijos. Sí tienen parientes. Que si se mueren se van sin Cristo y entonces vienen a condenación eterna por toda la eternidad. Y esas personas son como este leproso. Y es hoy el momento de rogar por esas personas. Nosotros. Ellos no van a rogar. Ellos viven en su pecado, ellos viven en su maldad, ellos viven en su enfermedad y en su ruina y así son felices. Pero somos nosotros los que sabemos lo que viene para ellos, lo que les espera. Y nos toca a nosotros rogarle a nuestro Señor para que Él tenga misericordia
por esas personas. Jesús dice, teniendo misericordia, versículo 41, teniendo misericordia de él, tomando en cuenta todo su dolor, tomando en cuenta toda su ruina, pero sobre todo que él vino, a pesar de su ruina, a pesar de su miseria, vino a humillarse delante del Señor, tuvo misericordia. Extendió la mano, él no le estaba pidiendo que lo tocara. El leproso no le pidió que lo tocara, pero fue el Señor Jesucristo quien extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Yo quiero. Y esa es la fe del leproso, ¿no? Si tú quieres limpiar mi vida, si tú quieres limpiar mi ser, si tú quieres limpiar mi cuerpo, lo puedes hacer. Tienes todo el poder para hacerlo. Su fe, a pesar de su ruina y a pesar de su enfermedad y a pesar de todo lo que vivió y sufrió, nunca murió. Cuando vio al Señor Jesucristo, dijo, este verdaderamente tiene el poder para limpiarme. Así que solo hacía falta que quisiera. Nada más. Solo hacía falta que quisiera. ¿Y qué pasa si nosotros nos ponemos en el lugar del leproso? ¿Será, hermanos, que nosotros le preguntamos al Señor, Señor, si quieres? Si quieres, Señor. Y creo que por eso les hice todo el contexto, para que entendiéramos y nos quedaran claras las cosas. Hermanos, si el Señor quiso tocar a un leproso, que no tenía higiene, que no tenía nada, que estaba enfermo, que de seguro tenía falta de miembros, y aún así él tuvo misericordia y dijo, quiero. Un hombre inmundo, un hombre malo, un hombre que no sabemos cuántos pecados cometió o hizo, pero estaba completamente arruinado por el mal. ¿Cómo podemos desconfiar del Señor de que quiera hacer algo por nosotros cuando nosotros ya hemos sido lavados por su sangre? ¿Se dan cuenta? Y esta es mi crítica a los bautistas, y lo digo claramente, no tienen fe. Es tanto la lectura y es tanto los libros y es tanta la lógica que tienen que meterle al asunto. Lo que pasa es que el Señor no lo va a hacer inmediatamente cuando usted quiere. No, cuando usted truene los dedos, entonces el Señor va a hacer la obra. No. De hecho, hasta los libros dicen así, bueno, tiene que ser milagro. Para que sea milagro, tiene que ser instantáneo. ¿Por qué? ¿Cuántos años se tardó el Señor reformando y reconstruyendo la matriz de Sara? Hasta los 90 años llegó a ser fértil. Hasta los 90 años. Y entonces tuvo a Isaac. ¿Cuánto tiempo se tardó? Pero lo que pasa es que desconfiamos del Señor porque no lo vemos en el instante en que nosotros queremos. Y desconfiamos de sus actitudes y desconfiamos de sus deseos. Si el Señor quiso tocar a ese leproso y limpiarlo completamente y reconstruirle su vida, ¿cómo no va a hacer lo mismo con nosotros? Pero tenemos que considerar también, sí, hermanos, estamos dejando nuestra vida. Les hablé, esta es la condenación, dice el Señor Jesucristo, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pues a veces los creyentes nosotros amamos las tinieblas, no completamente, pero a veces nos gusta ser eso que éramos antes. A veces nos gusta. A veces nos sentimos sometidos, así como este leproso se sentía sometido, pero él no se quedó sometido para siempre. Dijo, ahí va Jesús y este tiene poder. He oído de todas las cosas grandiosas que ha hecho. Así que yo ya no me voy a quedar aquí. Les dije, ¿qué tenía que gritar? Inmundo. Aquí hay un inmundo, no se acerquen. Pero el leproso dijo, a pesar de todas estas cosas, yo voy a ir corriendo a él.
y lo mejor que puedo hacer es humillarme. Eso es fe. A veces nosotros pensamos que tenemos fe y la verdad no tenemos fe. Porque todavía estamos abrazados a lo que somos y todavía estamos sometidos a lo que teníamos antes. Y no nos damos cuenta que el Señor ya ha transformado todas las cosas y todas las cosas grandes que nos ofrece el Señor si tan solo nuestra fe creciera. Había un centurión, y ese es el otro pasaje, el del centurión en Mateo. Ese hombre es una especie de comandante, no sé los rangos militares, no me preocupé de verlos, es como un capitán o algo así, que tenía a su cargo 100 soldados, por eso es centurión, 100 soldados. Pero este hombre logró maravillar al Señor Jesús. ¿Y por qué logró maravillar al Señor Jesús? Le va a decir al Señor, eso es lo que vemos en Mateo, solamente que en Lucas vemos algo distinto. Lucas es bastante cuidadoso y lo que nos habla Lucas es que el centurión le pidió a algunos judíos que fueran a hablar con Jesús. Él no quiso hablar con Jesús. Eso lo escribe Lucas. Y estos judíos fueron al Señor Jesús pidiéndole, rogándole, que había un centurión cuyo siervo estaba muy mal. Estaba muy atormentado este pobre siervo. No sabemos exactamente qué era lo que tenía, pero su sufrimiento era tanto que estaba postrado en cama. Es decir, él no era un paralítico, no era un cuadrapléjico, estaba tan atormentado, tenía tanto dolor, tenía tanto problema, tanto malestar, que estaba postrado, paralítico. Y es por eso que el centurión mandó a llamar al Señor Jesucristo. Estos hombres, estos judíos que hablaron con el Señor, le dicen, este centurión es muy bueno, nos ha hecho hasta una sinagoga, nos ha ayudado bastante, le ha ayudado bastante al pueblo y merece que le ayudes. Y el Señor, todavía teniendo misericordia, dice, está bien, voy a ir. Iba el Señor Jesús. Cuando iba el Señor Jesús, ya llegando a la casa, manda el centurión a otros siervos, porque él no quiso venir, y eso se lo dice el centurión. Manda a otros siervos, y es entonces cuando hablan con el Señor. Dice el centurión, yo no soy digno de que entres en mi casa. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Por lo cual ni siquiera me consideré digno de venir a hablarte. Pero yo soy centurión. Y tengo hombres bajo mi cargo, y tengo siervos bajo mi cargo. Y yo le digo a este siervo que haga, y lo hace, y al soldado le digo que vaya, y va. Tú tienes más poder. Tú puedes mandar la palabra. Si tú simplemente dices la palabra, mi siervo sanará. ¿Cuál es la lógica entonces en este milagro? ¿En dónde está la fe? Nuevamente vemos a la religión. Otra vez. ¿En qué modo vemos la religión? Bueno, los judíos no se acercan a la gente, a los gentiles, y los gentiles somos todos nosotros, no se acercan a nosotros. Por lo de la inmundicia, más o menos lo que estábamos hablando con lo de la lepra. Nosotros no somos dignos de estar con ellos, nosotros no somos dignos ni siquiera de que nos toquen. De hecho, hay muchos judíos ortodoxos, entiendo yo, que de acuerdo a su judaísmo consideran que todos nosotros vamos a ser esclavos de ellos, según lo que creen que es lo que hará Dios. Esa es su norma. Es decir, nosotros siempre vamos a estar abajo de ellos. Este hombre, entonces, entendiendo la religión de ellos y sabiendo que era un gentil, y no solamente un gentil, sino un romano y un soldado que muy probablemente tenía sangre en sus manos, entendió que Jesús era un judío peor que el de las sinagogas. Vean cómo dice el sacerdote, este nos construyó sinagogas, pero no dice, este viene a la sinagoga. Nos construyó una sinagoga. Eso es lo que dice. Porque la religión nos trata de alejar del Señor.
Así ha sido siempre y así será. El sentido de la ley en el Antiguo Testamento, y es por eso que dice el apóstol Pablo, este es un ayo nada más, es que es una niñera nada más, una cuidadora, simplemente nos enseñó la palabra de Dios y tenía el propósito de darnos fe. Y es por eso que los fariseos en el tiempo del Señor Jesús dudaron de él, porque se aferraron a la religión y dijeron, no, la religión es lo que Dios quiere. Cuando vieron al Señor Jesucristo, ellos fueron los primeros que lo rechazaron. El mismo Señor Jesús les dice, las prostitutas van delante de ustedes en el reino de los cielos. Más fácil van a entrar prostitutas que ustedes por su religión. Porque nos aferramos a esa religión. El Señor ya no hace milagros. El Señor ya no sana. El Señor ya no cura. No vamos a ver al Señor. Es cierto que no vamos a verle, porque no podemos verle con nuestros ojos, pero Él está presente en nuestra vida y en comunión y en congregación con su iglesia, y sobre todas las cosas ama a su iglesia. Y la iglesia ha perdido esa fe. Porque ha perdido la fe. Cuando le dijeron al Señor Jesús, incluso ha construido una sinagoga, el Señor Jesús dice, está bien, voy a ir a sanar. Lo cual me hace pensar, hermanos, sí, el Señor ve todo, el Señor ve que nosotros constantemente vamos al templo, el Señor ve que nosotros constantemente estamos leyendo su palabra, pero el elemento fundamental, la palabra clave, lo que toca el corazón del Señor, siempre ha sido y siempre será la fe. Y es lo primero que ataca el diablo. Cuando nosotros convertimos nuestra búsqueda de Dios en una religión, tengo que ir o tengo que oír un mensaje simplemente porque tengo que oírlo, es religión. Tengo que leer la Biblia porque es lo que están haciendo otros, eso es religión. Tomemos la cena del Señor simplemente, ¿por qué? Porque lo hacemos cada principio de mes, eso es religión. Tenemos que añadir la fe. Que el Señor está con nosotros, que el Señor nos está viendo y qué es lo que hará el Señor en ese instante, a través de esa palabra que yo estoy leyendo, a través de esta palabra que estamos escuchando. El Señor siempre hará algo. Lo maravilloso del centurión es que él dijo, ni siquiera necesito que vengas, pero yo creo, yo confío, yo sé. Mi techo no es digno para que tú estés ahí. Y el Señor simplemente envió la palabra, se maravilló de la fe del centurión, envió la palabra y este hombre, este siervo fue sano. Nuevamente no sabemos cuánto tiempo y ese es el problema y ese es el conflicto. ¿Cuánto tiempo hemos esperado la respuesta de Dios? ¿Cuántos tratamientos hemos tenido que sufrir? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos médicos hemos tenido que ver? Pero mi fe ha cambiado. Me he preocupado porque el Señor tenga misericordia de mí. Me he esforzado. Y en mi búsqueda del Señor me he esforzado porque el Señor tenga misericordia de mí y que quite ese mal de mí y que limpie ese mal completamente de mí. He maravillado al Señor con mi fe. Y la fe no significa así lo va a hacer, porque no lo sabemos, a no ser que el Señor lo diga. Pero la fe sí significa esto, así como la fe de Job. Esa es la fe que a mí más me gusta. Yo no quiero tener una fe como la del apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nos gusta ese pasaje, nos encanta ese pasaje. Pero a mí me gusta y creo que es la que más se adapta a mí. La fe de Job. Y no porque tenga la fe de Job, sino porque me gusta lo que dice. Él dice, aunque me matare. Aunque me matare. Hablando de Dios. En Él esperaré. En Él voy a seguir confiando.
En Él voy a seguir rogándole. Voy a seguir esperando lo que Él dice. Y cuando Él decida, Él hará la obra. Esa sería entonces nuestra búsqueda, hermanos, aparte que hay tanto más que podemos ver en los evangelios. Es muy difícil confiar en el Señor y saber en la eternidad, saber sobre la eternidad, cuando uno está postrado. Es fácil estar sentado, poder moverse uno, tener toda la salud y sí, confío, estoy bien, estoy en paz. Pero estar postrado, no poder hablar, no poder respirar y decir yo voy a esperar en Él, voy a confiar en lo que Él dice. Y lo que Él diga es lo mejor. Eso es lo difícil. Eso es lo complicado. Entonces, hermanos, yo les digo, si van a luchar, si quieren luchar y si están esforzándose, y tal vez por eso el Señor les permitió este mal, tal vez por eso el Señor les permitió esa enfermedad, para que puedan llegar a esa fe, para que puedan estimular esa fe, esa confianza en Dios, alcanzar ese conocimiento y que su fe cambie. Pero yo les digo, no se conformen, no se queden con lo que tienen hoy, que su fe crezca, que su fe sea más fuerte y que su obediencia al Señor sea constante, pero sea por una razón, porque hay una relación íntegra con Cristo. Una relación íntegra con Cristo. Es que voy a la iglesia porque si no el pastor me llama entre semana para ver si llego o no llego, o por qué no llegué. Y eso me hace sentir mal. No. Usted no vaya a la iglesia por el pastor, usted no vaya a la iglesia por ningún compromiso, usted no vaya a la iglesia porque está aburrido o aburrida. Vaya a la iglesia para encontrarse con Cristo Jesús y para aprender de Él y para oír de Él. Si no, no está haciendo nada. Y porque es la verdad. Y si usted no cree, si usted no confía, si usted no espera, pues el Señor ahí está. Igual ahí está. Pero le digo esto, le pasará a usted y entonces el milagro se lo dará a otro. La bendición se la dará a otra persona. Eso es lo que pasa con las personas cuando no asisten a la iglesia, cuando no están en el templo, cuando no consagran ese momento de servicio al Señor. No es que el Señor se esté enfureciendo contra ustedes. Lo que pasa es que ustedes se están perdiendo la bendición. La bendición que Dios tuvo para ese momento, para ese instante. Y depende de ustedes si la reciben o no la reciben. Y yo se los digo por experiencia propia. Porque cada vez que venía al templo, en estos días que estuve malo de mi garganta y que no podía hablar, cada vez que venía al templo, cuando salía, había una mejora, había un cambio, había una transformación. No mejoré inmediatamente, pero había un cambio. La medicina siguió igual, pero cambió algo en mi garganta. Cada vez que salía del templo, cada vez que salía del templo. Cada uno tiene que juzgar su propia fe, su propia certeza de Cristo, su propia confianza. Y tener fe, para tener fe hace falta atreverse. Hace falta atreverse y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué? ¿Qué es lo que quieres que yo aprenda? ¿Qué es lo que yo quieres que crea? ¿Cómo quieres que yo crea más? ¿Cómo quieres que confíe? Tómenlo en cuenta, hermanos, que el Señor lo ve todo. Y lo vamos a seguir viendo a través de los evangelios. El Señor lo ve todo. Y el Señor ve cómo vinieron hoy, cómo sienten hoy, qué es lo que están pensando hoy. Lo ve.
¿Qué pensará de mí hoy? ¿Estará satisfecho con mi agradecimiento? ¿Estará feliz con mi fe? ¿Se acuerdan aquello de la ofrenda? Dice el Señor, cuando vayas a dar tu ofrenda, pero ¿te acuerdas que tuviste un problema con tu hermano? Deja tu ofrenda, espera y ve a reconciliarte con tu hermano. El Señor toma en cuenta lo que pasó esta semana para ver cada corazón como vinimos hoy y para escuchar nuestras oraciones. Nosotros, hermanos, no estamos creyendo en magia, sino en una relación directa con nuestro Señor Jesucristo. Y eso depende qué hice hoy, qué hice ayer, qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer toda esta semana. De mi fe depende y de mi confianza. Que el Señor les bendiga.